muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el lugar donde se encuentre escuchando este programa. Les habla nuevamente el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra desde aquí en España. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por seguirnos en este nuevo programa Encuentros. Estamos ya, estimados oyentes, en el quinto y último programa de esta serie de pequeños estudios de los puntos Creitón que hay en la carta a los Hebreos. Hemos estudiado en los 4 programas anteriores los puntos Creitón más relevantes donde hemos visto que Cristo es superior, mejor y más excelente que todos esos temas del antiguo pacto. Vimos también que la palabra griega Creitón, que fue precisamente el centro de nuestra miniserie, significa eso: superior, mejor y más excelente. Palabra que se repite muchas veces a lo largo de todo el libro de Hebreos para hacer énfasis de la excelencia de Cristo y para demostrar a la iglesia de los judíos que podían confiar en la persona y obra de Cristo que está sobre todo el antiguo pacto, y con esos argumentos dados por el apóstol, primero, madurar su fe, y segundo, para que los flojos judíos siguieran aferrados a Cristo el Mesías. Todo estudio de la Escritura debe tener 3 partes, estimado oyente. Preste mucha atención. Primero, estudiar literalmente el texto para comprender lo que el autor le dice a los destinatarios, usando las leyes de la hermenéutica para sacar la correcta exégesis. Segunda parte, todo estudio de la palabra de Dios, aunque tenga siglos de antigüedad, siempre tiene una aplicación personal espiritual para nosotros en el día de hoy. Y tercera parte, todo estudio de la Escritura debe estar redirigido, relacionado y centralizado hacia el Evangelio y el Señor del Evangelio. Si el estudio bíblico no es evangeliocéntrico y cristocéntrico, ese estudio no vale de nada. Este es el correcto y noble arte del estudio de la palabra de Dios. Se preguntará, ¿por qué decimos esto? Pues porque en los 4 programas anteriores, en los 11 puntos Creitón estudiados, solo hemos hecho las 2 primeras partes del estudio teológico del libro. Primero, hemos estudiado la parte literal de cada punto Creitón, explicando cada tema para aquella iglesia de los judíos. Y segundo, en los 11 puntos Creitón, vimos también la aplicación de cada punto para nosotros en nuestros días. Así que, aunque Hebreos es un libro dirigido a judíos en temas doctrinales, Hebreos es un libro auténticamente Creitón en todo su amplio contenido. Un libro superior, mejor y completamente excelente para mostrar grandes cantidades de verdades en nuestros días. El libro de Hebreos, como ya hemos dicho, junto con Romanos, son los 2 pilares Creitón de la teología neotestamentaria. 2 libros imprescindibles en el estudio de todo convertido. Bien, en resumen, el arte del estudio exegético de la palabra de Dios tiene 3 partes. Primero, el estudio literal del texto. Segundo, la aplicación personal. Y tercero, el redireccionamiento hacia el Evangelio. Así se estudia la Biblia y así se enseña la palabra de Dios. Por lo tanto, ya tiene tarea para hoy, estimado oyente. Escuche a cualquiera de los miles de predicadores que hay en la red, tome el predicador que quiera al azar y verá que el 99% de los predicadores católicos romanos o evangélico-cristianos no redirige nunca el tema que está dando hacia el evangelio jurídico. Haga la prueba hoy mismo y compare como bereano cómo enseñamos nosotros en este ministerio comparado con esos predicadores y usted verá la diferencia. Todo pastor que no hace resurgir de las páginas de la Biblia el evangelio jurídico es un mal predicador.
es solo un moralista o incluso un presuntuoso payaso que usa la Biblia solo para distraer a la gente o hacer negocios. Así que, ahora, para predicar con el ejemplo, nos queda entonces ver el último punto creitón de todo este estudio, el super mega punto creitón que sobresale entre los demás puntos creitón que hemos tocado en la carta a los Hebreos. Nos falta ver el punto creitón número 12. El punto creitón número 12 de toda esta serie de Hebreos lo vamos a tomar de Hebreos capítulo 4 versículo 2 que, parafraseado, dice: a ellos se les había anunciado el Evangelio, pero escucharlo no les sirvió de nada, porque no se apropiaron de él por la fe, ni habían prestado atención a ese mensaje recibido. Menudo versículo, estimado oyente, menudo versículo. Así que esperamos que no sea este su caso, estimado oyente, que usted no solo se asombre de lo que decimos en el canal, sino que usted se convierta por medio de lo que decimos en el canal. Hemos visto que mucha gente simplemente se admira de lo que enseñamos, pero no vemos que se conviertan por medio del Evangelio de Cristo que enseñamos. Hay muchos simples curiosos que vienen al canal, solo por curiosear, pero no se convierten por medio del Evangelio que siempre predicamos en el canal. Y tal como dice el versículo de Hebreos capítulo 4 versículo 2, escuchan, pero no se apropian por la fe del Evangelio que le damos, igual también que en los tiempos del Señor Jesús. Sin embargo, hoy lo intentaremos una vez más para usted, estimado oyente. Le mostraremos nuevamente el Evangelio completo, todo el Evangelio jurídico, para que no tenga excusa delante de Dios. Esperamos que lo escuche con atención, y no haga como algunos de aquellos judíos que, teniendo el privilegio de haber escuchado el verdadero Evangelio en sus días, ni prestaron atención, ni se apropiaron por la fe del Evangelio. Entonces, ¿dónde estarán ahora esas personas en su indiferencia? Esta es la aplicación de hoy, estimado oyente. Reciba en este último programa de la serie el verdadero punto creitón, el Evangelio, y no deje pasar esta oportunidad como hicieron aquellos rebeldes hebreos en su día. Ahora, habiendo enseñado en los programas anteriores todos esos aspectos de Cristo que demuestran que Él es superior a todo el antiguo pacto, es decir, Él es creitón en todo, entonces, estimado oyente, ¿cuál sería ahora el aspecto creitón que aún nos faltaría por ver? ¿Cuál es el punto creitón superior, mejor y más excelente de toda la obra de Cristo que hemos enseñado? ¿Cuál? Pues quizás ya se lo imagine si usted es seguidor del canal. Como habíamos dicho antes, todo estudio de la palabra de Dios debe converger en el mayor punto creitón de todos los que el Señor ha diseñado y enseñado. El punto y tema creitón por excelencia en la Biblia es el Evangelio. El ser más superior, mejor y más excelente del universo, Cristo creitón, diseña el mejor mensaje, superior, mayor y más excelente de todos los mensajes, de todos los filósofos, de todos los profetas y de todos los literatos del mundo en todas las generaciones. La mayor obra y el mayor mensaje de Cristo es el creito evangelio de Cristo Jesús. Así como en el ambiente teológico se llama protoevangelio a lo sucedido en Génesis con la muerte de aquel animal inocente para tapar las vergüenzas de Adán y Eva, y se llama también protoevangelio a la promesa dada a la mujer de que un día el hijo de la mujer aplastaría el mal en Génesis 3:15, y de la misma manera que Gálatas dice que hay evangelios apócrifos, malditos y falsos, afortunadamente, estimado oyente, existe el creito evangelio, el evangelio superior, mejor y más excelente que todos los evangelios, el evangelio jurídico para los gentiles.
¿Y en qué consiste ese crédito evangelio jurídico, pastor? Pues sencillo, estimado oyente, como ya hemos dicho muchas veces y de muchas maneras en el canal, no enseñamos un evangelio diferente, no. Eso sería pecado, sino que enseñamos el evangelio bíblico desde un punto de vista diferente, desde el ángulo jurídico. Porque el verdadero mensaje de salvación tiene todos los elementos básicos que hay en una sala de justicia. Mírelo en pantalla y síganos. En una sala de justicia hay un juez. En el Evangelio, Dios es el juez. En una sala de justicia hay un delincuente. En el Evangelio, el pecador es el delincuente. En una sala de justicia está la ley. En el Evangelio, los mandamientos de Dios son la ley. En una sala de justicia se analiza la infracción de la ley. En el Evangelio, los pecados son la infracción de la ley. En una sala de justicia hay un veredicto. En el Evangelio, el único veredicto sobre el hombre es culpable. En una sala de justicia se imparte justicia. En el Evangelio dice la palabra de Dios que se revela la justicia de Dios. En una sala de justicia se desarrolla un juicio. En el Evangelio, lo que le espera al hombre si no se convierte es el juicio. En una sala de justicia hay una condena. En el Evangelio, lo que merece el hombre es la condena eterna. En una sala de justicia hay testigos. En el Evangelio, las personas que hemos ofendido son los testigos. En una sala de justicia hay un fiscal. En el Evangelio, el predicador es el fiscal. Y en una sala de justicia hay un abogado. En el Evangelio, el Señor Jesús es el abogado. Queda así contundentemente demostrado, estimado oyente, que bíblicamente hablando, Dios nos muestra que el Evangelio de Salvación es una cuestión jurídica y así debe ser predicado a los hombres. Y así, con esos elementos, lo predicamos siempre en este canal y en este ministerio. No lo predicamos de forma sentimental o materialista o ritualista, no, sino que predicamos el verdadero evangelio bíblico y neotestamentario desde el punto de vista jurídico. Así que, ahora que ya hemos demostrado bíblicamente hablando los elementos jurídicos y básicos del evangelio jurídico, ahora pasemos a combinar esos elementos jurídicos en dos partes jurídicas. Primero, la mala noticia jurídica. Y segundo, la buena noticia jurídica. Todo es jurídico en el Evangelio, estimado oyente. El Evangelio de salvación para los gentiles. Así que empecemos la exposición del Evangelio de salvación por medio de la mala noticia jurídica. Como usted ha visto en la pantalla, la Biblia dice que Dios es juez y el hombre delincuente por los pecados que el hombre comete ante Dios, y eso desata la furia y la justicia divina contra el hombre, o sea, contra usted y contra mí. Pero Dios, en su paciencia, todavía no le ha aplicado esa justicia para que usted conozca el Evangelio. Por lo tanto, cuando Dios el juez corte su paciencia sobre usted y le quite la vida con sus pecados sin perdonar, entonces irremediablemente le espera a usted la cárcel y el tormento eterno. Piénselo y tiemble. Mire ahora esta lista de pecados que hemos recopilado para usted de la palabra de Dios. Pecados que usted ha cometido en alguna ocasión de su vida, tanto de acción, intención, omisión, aprobación o de pensamiento. Todo lo cual lo hace igualmente a usted culpable y delincuente delante de Dios. Esta es la otra parte de la mala noticia que usted debe ver y reconocer. En su vida usted ha tenido cientos de malos pensamientos, ha tenido constantes malas actitudes, ha cometido montones de mentiras, ha sentido 1000 veces envidia, ha robado o querido robar alguna vez, se ha vengado, ha sido rebelde, ha sido deshonesto, se ha peleado una o varias veces con alguien, le gusta el amor al dinero, o sea, la avaricia,
También practica la codicia, o sea, no da nada. Y más pecados como la arrogancia, la amargura, la desobediencia, la pereza o la vagancia, los pleitos, los insultos, la traición, las quejas, la murmuración, la terquedad, la ira, las maldades, la vulgaridad, la negligencia, es decir, hacer las cosas mal hechas, la impaciencia, el maldecir, el burlarse de los demás, las palabras sucias, la autocompasión, la manipulación de los demás, el maltrato a los demás, el machismo, el feminismo, la prepotencia, la borrachera, los celos, el desprecio a otros, el enojo o mal genio injusto, la desconfianza, el rencor o la falta de perdón, la imprudencia, la frivolidad de la vida, la tacañería, la calumnia, la ambición desmedida, la terquedad, el mal testimonio ante los demás, la blasfemia, la idolatría de la religión, el adulterio, el divorcio, la infidelidad, el orgullo, el estafar a alguien, el hacer diferencias entre las personas, la herejía doctrinal de una secta, la ingratitud, la indiferencia hacia alguien, la fornicación puntual o la unión libre permanente, la inmoralidad, la perversión de la homosexualidad o el lesbianismo, el egoísmo, el no hacer el bien que puedo hacer a otros, los griteríos o los escándalos, los juramentos y las promesas no cumplidas, la insensibilidad ante la necesidad del otro, el racismo, el meterse en deudas innecesarias, el creer en el horóscopo o en las adivinaciones, la superstición, la insolencia hacia los demás, el afanarse en la vida, el odio, las injusticias cometidas hacia alguien, la cobardía, la religiosidad eclesial de los domingos, el meterse en las cosas ocultas, la soberbia, la coquetería masculina o la sensualidad femenina en su vestir, la dureza de corazón, los vicios, las enemistades con los demás, la falta de respeto a la autoridad o a los demás, el amor a las cosas de este mundo, los chismes, el jurar y perjurar, el ser desordenado y sucio, la impuntualidad, el hacer las cosas solo por interés, el engaño, la mentira y la hipocresía, la falta de perdón, la deshonra, el intento de suicidio, el homicidio o las ganas de matar a alguien, la glotonería, es decir, el comer sin orden, la falta de dominio propio, la incredulidad, el despilfarro del dinero, el aborto de un bebé, la extorsión a la gente, la ludopatía, o sea, la esclavitud al juego, la vanidad, la ansiedad, el pesimismo, la depresión, el ser parcial con la gente, el hacer cosas contra la conciencia, el no amar, el perder el tiempo, el no ayudar, el estropear el cuerpo fumando, bebiendo, drogándose o haciéndose tatuajes en su cuerpo, la anorexia, la bulimia y las operaciones estéticas innecesarias por vanidad, la insensatez, o sea, hacer las cosas sin pensar, el vivir para el dinero, el temor, la desobediencia y la deshonra a los padres, el no leer la Biblia, el seguir o escuchar a pastores falsos y el no hacer la voluntad de Dios según su palabra. Todo lo descrito y mucho más que aún podríamos decir es pecado. Y usted lo ha cometido alguna vez en toda su vida. Lo ha pensado, lo ha deseado o ha sido cómplice de alguien que lo haya hecho. Y eso lo hace a usted culpable, delincuente y lo condena ante Dios. Sobre estos pecados, estimado oyente, Dios tiene que hacer justicia. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se perdonan entonces todos estos pecados antes de que Dios le quite la vida? Entonces algunos nos contestarán, los pecados se perdonan pidiendo perdón y arrepintiéndose, o no volviendo a hacerlos,
o compensando lo mal hecho, haciendo obras buenas para tapar las obras malas. Otros nos dirán que yendo a la iglesia, o confesándose ante un sacerdote. Otros nos dirán que quizás ofreciendo sacrificios o aceptando a Jesús en el corazón, o repitiendo una oración de fe, o pasando al frente, llorando y desahogándose de lo cometido, o mil formas más erradas que se enseñan por ahí. Pero, nada de esto perdona los pecados, estimado oyente. Es antibíblico y antijurídico. Antibíblico porque esto que hemos dicho no está en la Biblia como forma de perdón de los pecados. Y es antijurídico por cuanto si Dios, como juez, perdonara por medio de estos métodos, Dios se saltaría su justicia, con lo cual sería un juez y un Dios injusto. Sería también una injusticia que Dios perdonara así al hombre, porque el hombre entonces no recibiría la justicia divina que se merece. Y en tercer lugar, si un hombre se presenta delante de Dios, le pide perdón, se arrepiente y demás, sería otra injusticia porque el hombre trataría de sobornar a Dios pidiéndole perdón para que Dios se salte la justicia y pase por alto sus delitos y sus injusticias. Eso se llama soborno. 3 injusticias cuando usted pide perdón a Dios, cuando se arrepiente delante de Él y le dice a Dios que no lo hará más. Eso es antijurídico. Todo ese falso sistema del perdón de los pecados que se han inventado por ahí es lo que enseñan en el 99% de las iglesias del día de hoy. Pero eso no perdona los pecados, no es el método jurídico ni es el método bíblico. Que conste en acta. Entremos ahora en el análisis y comentario de la buena noticia jurídica y del verdadero método bíblico del perdón de sus pecados. Como pudo ver con esa lista de pecados que hemos dado, usted y yo no podemos cumplir de forma perfecta ningún aspecto de la ley de Dios. Por eso el hombre es, jurídicamente hablando, culpable ante Dios. Pero tenemos una doble y buena noticia. Y es que, preste atención, primero, el Señor Jesús se hace hombre y cumple toda la ley de forma perfecta. Segundo, habiendo cumplido toda la ley, aún encima, le cae la justicia divina que merece el hombre por sus injusticias. ¿Se da cuenta de este contrapunto maravilloso? Es decir, el Señor Jesús cumple toda la ley, no peca nunca, y aún encima le cae la justicia como si Él no hubiera cumplido la ley. Por eso, esta es la doble y buena noticia para usted y para mí, estimado oyente, que Cristo hizo todo perfecto y aún encima se dispuso libremente a recibir la justicia que merecíamos usted y yo. Esa es la doble obra creitón del Hijo. Se lo repito por tercera vez. El Señor Jesús, por un lado, cumple perfectamente todo el antiguo pacto, toda la ley. Y segundo, por otro lado, aún encima, Él decide recibir voluntariamente la justicia divina que Él no merecía, pero que usted y yo sí merecíamos recibir de parte de Dios. Y al recibir el Señor Jesús la justicia de Dios, entonces deja satisfecha la justicia divina. Dios no puede saltarse su justicia, estimado oyente. Dios debe satisfacer primero la justicia divina para luego sí poder perdonar al hombre. Sin justicia satisfecha no hay perdón. 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 Por eso la obra del Señor Jesús es doblemente perfecta. Es una obra creitón. Su obra es admirable. Su obra es doblemente creitón. Vida perfecta y aún encima recibe la justicia divina por el hombre injusto. 2 cosas en uno. Pero, habiendo sucedido esto, es decir, la buena noticia, la cosa no acaba ahí. El universalismo, hemos dicho 1000 veces en el canal que no existe. Es decir,
por el hecho de que Jesús haya vivido una vida perfecta y haya recibido la justicia divina por los pecados, eso no nos perdona a todos automáticamente, sino que Dios nos promete declararnos justos, declararnos jurídicamente inocentes y promete salvarnos de la cárcel eterna, pero si ahora cada hombre individualmente hace dos cosas que el Señor manda en Marcos capítulo 1 versículo 15 para el perdón de los pecados y la salvación eterna. Escuche con atención, por favor, las dos condiciones que usted y todo hombre de forma individual debe hacer para el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. Tome apuntes y si necesita, repase el vídeo nuevamente. Este es nuestro consejo pastoral. Entremos entonces en la primera condición de Marcos 1.15 con sus dos partes. Preste atención. Primera parte. Usted, estimado oyente, debe reconocer ante Dios que es un delincuente a causa de los delitos cometidos en toda su vida por haber roto las leyes de Dios. Segunda parte de la primera condición. Usted también debe reconocer de forma concreta ante Dios sus pecados pasados y debe abandonar sus pecados presentes. Permítame recordarle la doctrina de la parte por el todo. Cuando usted reconoce de forma concreta los pecados que se acuerde, Dios se lo toma como si usted le hubiera reconocido todos los pecados de su vida. Bien, todo esto dicho sería la primera condición, las dos partes de la primera condición, o sea, el arrepentimiento, como usted lo puede ver en Marcos capítulo 1, versículo 15. Pasemos ahora a explicar la segunda condición que todo hombre debe obedecer para ser salvo. La segunda condición de Marcos capítulo 1 versículo 15 tiene tres partes. Primera parte. Usted debe admitir ante Dios que Él es un juez justo y por lo tanto Él tiene que hacer justicia sobre los delitos e injusticias cometidas por usted en toda su vida. Tenga en cuenta que Dios no puede saltarse la justicia que merecen sus injusticias, sencillamente porque Dios no es un Dios bonachón, ni es un Dios consentidor, ni perdona a ningún hombre sus delitos por el simple hecho de que el hombre le pida perdón y se arrepienta delante de él, como dicen por ahí. No, no y 1000 veces no. Eso no perdona los pecados, estimado oyente. Que no le engañen. Segunda parte de la segunda condición. Para que esa justicia divina que usted merece recibir no le cayera encima a usted, un día Dios, el juez, en la cruz, mató a su Hijo para descargar en él la justicia que merecen sus injusticias, y así Dios quedar satisfecho de su justicia. Entonces, en tercer lugar, usted ahora debe apropiarse por la fe de esa justicia caída en la cruz sobre el Señor Jesús. Todo esto dicho, sería la segunda condición que usted debe obedecer. Bien, la obediencia de estas 5 partes de las dos condiciones que pone Marcos capítulo 1 versículo 15, que le hemos detallado para su mejor comprensión, sería la verdadera conversión bíblica que perdona todos sus pecados y que no tiene nada que ver con el invento de pasar al frente, repetir una oración de fe, el engaño de llorar y emocionarse con música, el engaño de aceptar a Jesús en el corazón, el engaño de ir a una campaña evangelística, la falsedad de confesar los pecados a un sacerdote, el autoengaño de tener una experiencia religiosa, el creer en las 4 leyes espirituales americanas, ni 1000 inventos más. Nada de eso que hemos dicho es una verdadera conversión ni perdona los pecados, sino que la verdadera conversión está en obedecer las dos condiciones que hemos enseñado hoy, tomadas de Marcos capítulo 1 versículo 15. Se lo mostramos así detalladamente, estimado oyente, para que le sea más fácil entenderlo. Y le rogamos, por favor, que antes de obedecer las dos condiciones, se asegure de tenerlas en orden, de tenerlas claras y de estar convencido de lo que va a hacer. No lo haga por cumplir,
hágalo porque se ve perdido, hágalo convencido y hágalo porque comprende lo que sucedió en la cruz, donde Dios descarga su justicia sobre su Hijo inocente, justicia que usted merece recibir en la condenación eterna. Así que, antes de terminar, en estos últimos minutos, estimado oyente, le invitamos a que vaya a su habitación, cierre la puerta, póngase de rodillas y descálcese en señal de reverencia. Y allí, en sus palabras, obedezca las dos condiciones que hemos dicho hoy. Primera condición: reconozca sus pecados de forma concreta, haga memoria. Recuerde que Dios le toma la parte por el todo. Usted no necesita acordarse de todos los pecados de toda su vida, pero necesita reconocer delante de Él sus pecados concretos que vengan a su mente. Segunda condición: usted debe reconocer y apropiarse de la justicia que le cayó al Señor Jesús en la cruz. Cuando usted reconoce sus pecados de forma concreta y los abandona, y cuando usted se apropia de esa justicia en la cruz, Dios lo declara completamente perdonado y salvado. Ese es el momento de la conversión. Y antes de levantarse de esas rodillas, dele gracias al Señor por conocer el verdadero crédito evangelio y por conocer el verdadero método de salvación. Y luego, si quiere, venga y cuéntenoslo. Para terminar, recuerde, estimado oyente, Hebreos capítulo 4, versículo 2, el versículo central de nuestro mensaje de hoy. A aquellos se les había anunciado el Evangelio, pero escucharlo no les sirvió de nada, porque no se apropiaron del Evangelio por la fe, ni habían prestado atención a ese mensaje recibido. Y en Hebreos capítulo 3, versículo 7 dice: si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Que conste en acta. Y hasta aquí, estimados oyentes, con el Evangelio de Salvación que pone final al estudio de esta miniserie de los puntos Creighton más importantes sacados de la carta a los Hebreos. Mucho más se pudo haber dicho de cada punto Creighton que hemos tocado, pero, con lo dicho, es suficiente. Hay un tiempo para cada cosa bajo el sol. Para preguntas, comentarios y demás, si quiere, déjenos sus comentarios o escríbanos al correo del Ministerio Tinajas, nicos@gmx.es. ¿Les ha compartido una vez más la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad doctrinal de Hebreos y el verdadero evangelio jurídico que usted necesita? Este expositor bíblico, Nikos Ricoy, del Ministerio Tinajas, desde aquí en España para todo el mundo hispanoamericano. Reciba un saludo cordial de parte del equipo de trabajo del Ministerio Tinajas que ha elaborado estos programas para usted. Será entonces, con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo programa Encuentros.